Nuestro tema de hoy es retos de la educación en casa para padres que trabajan. Un reto que creo que tenemos todos los padres hoy en día con esta situación que ha venido a desarrollar esta pandemia y que realmente nos está con mucha preocupación para ver cómo salir adelante. Dentro de los temas que Iliana y Espíritu Santo hablará con nosotros es el homeschooling, ventajas y desventajas del homeschooling, qué es la educación a distancia y semipresencial, ventajas y desventajas de este tipo de educación, las escuelas sombrillas y consejos que son muy importantes para nosotros los padres sobre la planificación de la educación semipresencial. Nuestra expositoria Liliana Espíritu Santo es educadora en Montessori, es asesora educativa, CEO de Kiddos Learning Place, especialista en homeschooling, educación en casa, experta en planificación, vicepresidenta de la Organización Mundial WAUW y miembro de MOR Latinoamérica. Sobre MOR Latinoamérica, por si hay alguna persona que inicia hoy a compartir con nosotros, somos un proyecto social y digital que involucra a hombres y mujeres comprometidos con la capacitación y desarrollo de la mujer. Nuestras siglas significan M de Mindfulness, O de Oportunidades, R de Resiliencia y E de Equidad. Aquí les dejamos nuestras páginas y plataformas digitales donde pueden contactarnos y comunicarse y ver toda la información general que siempre aportamos en nuestra comunidad digital. Nuestro objetivo en cada webinar y masterclass es que lo aprendido aquí hoy puedas aplicarlo y compartirlo con los demás. Si eres un profesional activo y te interesa este tipo de causas, si quieres colaborar con tu crecimiento y el crecimiento de otras personas, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro correo electrónico para formar parte de esta gran familia. También agradecemos siempre a nuestros colaboradores, Adopen ONG, Centro de Capacitación aquí en República Dominicana, y al GSL Network en Estados Unidos. Sobre el certificado digital o diploma que siempre entregamos al finalizar nuestros talleres, se entregarán solamente a las personas que vean el masterclass en vivo y a los que llenen la encuesta al finalizar el taller. Ojo, esta parte es muy importante porque en base a la encuesta es que confirmamos sus nombres correctamente y se lo podemos enviar a su correo electrónico. Eso es todo por mi parte y ahora le dejamos el micrófono y la presentación a Iliana, que está ya ahí con nosotros. Muchas gracias, Iliana, y bienvenida. Muy buenas noches, saludos a todos los que están presentes. Vi por el chat que no sé, que había un problemita con el audio, no sé si en este momento me están pudiendo escuchar bien. Espero que sí, cualquier cosita pues nos deja saber para nosotros modificar algún problema técnico que haya en la presentación. Mi nombre es Iliana Espíritu Santo, soy maestra, como lo indicó Raiza, maestra Montessori, especialista en educación en casa, homeschooling. Y aquí en pantalla están viendo lo que soy yo, más allá de mi educación, más allá de mi expertise. Soy mamá, esposa, mamá y empresaria. Ahí acá a mano izquierda están viéndome junto con mi esposo, que es dominicano, yo soy puertorriqueña. Mis dos hijos, Natasha y Gabriel, que son los que me han inspirado a mí a ayudar a más padres a sacar adelante situaciones de problemas en educación. Y también están viendo el logo de mi nuevo proyecto, es mi bebé, se llama Kiddos Learning Place. Kiddos Learning Place nació con la intención de darle recursos a los papás para que puedan educar desde casa o también puedan ayudar a sus hijos a ser mejores en la escuela. En Kiddos Learning Play contamos con talleres, conferencias, coaching, pero también contamos con recursos educativos como juegos educativos y libros educativos. Así que es un placer para mí poder estar aquí esta noche compartiendo este tema que amo hablar sobre estos temas. Y cualquier pregunta que tengan la pueden realizar al final de la presentación. Yo con mucho gusto se las contesto. El COVID. Bueno, el COVID vino a traernos a nosotros, a muchos, un dolor de cabeza, pero también ha cambiado lo que es el sistema educativo. El COVID ha provocado el cierre de escuelas en todo el mundo,
A nivel mundial, más de 1.200 millones de niños ya están fuera de las escuelas. Como resultado, la educación ha cambiado drásticamente con el aumento distintivo de lo que le llamamos en inglés el e-learning, mediante el cual la enseñanza se lleva a cabo de forma remota y en plataformas digitales. En otras palabras, nosotros los maestros hemos tenido que dejar los salones de clase para darle escuela en casa a través de una computadora o sistemas digitales a nuestros estudiantes. Y nosotros como papás y mamás nos hemos convertido en maestros dentro de nuestra propia casa. La investigación sugiere que se ha demostrado que el aprendizaje en línea aumenta la retención de información y toma menos tiempo, lo que significa que los cambios que ha causado el coronavirus podría haber llegado para quedarse. Hay muchos estudios científicos que se han hecho que han demostrado que el aprender a través de recursos tecnológicos es más efectivo que la interacción dentro de un salón de clase. Hay un debate donde educadores van en contra de esta filosofía, dicen que los niños necesitan estar en las escuelas, y hay otra parte de educadores que se inclinan más a que los niños aprenden de manera individualizada y que no, la escuela no es para todos los niños. Yo me voy más inclinada a la segunda parte, creo mucho en la educación en casa, pero también entiendo el punto de los maestros y de los padres de que tiene que haber como un balance, tiene que haber algo que tenemos en las escuelas, pero que también podamos tener en casa. Esta noche les voy a hablar de 3 modelos de aprendizaje. Hay muchos más modelos de esto, pero estos son los que nos vamos a enfocar esta noche. Cualquier pregunta vayan anotando porque se le va a dar mucha información y sé que la necesitan porque estamos en el proceso de tomar decisiones para este próximo año escolar, qué vamos a hacer con nuestros hijos, si los vamos a mandar a las escuelas, si vamos a estar en sistema semipresencial o si vamos a escoger lo que aquí en Estados Unidos se conoce como el homeschooling. En muchos países en Latinoamérica el homeschooling no es algo conocido, pero vamos a estar hoy hablando un poquito sobre qué es esto, cómo funciona, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. También vamos a estar hablando de educación a distancia, cuando la escuela se da a través de la tecnología, a través de una computadora, todo el tiempo. Y vamos a hablar de la educación semipresencial, que es cuando el estudiante va a la escuela, pero al mismo tiempo está expuesto a educación a distancia. ¿Qué es el homeschooling? No sé cuántos de aquí conocen este término o están practicando este término. El homeschooling es una de las métodos de enseñanza más antiguos. Es el primer sistema de educación en el mundo. Anteriormente, cuando no existían los sistemas tradicionales de escuelas, colegios, academias, los papás enseñaban desde casa. Esa fue la primera forma de educación. Y ahora, pues, el homeschooling a través de los años se ha convertido completamente legal en muchos estados en Estados Unidos y también en Latinoamérica y en el mundo entero. ¿Qué es el homeschooling? El homeschooling, también conocido como educación en familia o en casa, es una opción educativa a la que cada vez optan más personas en el mundo. Es una opción educativa en que los padres deciden educar a los hijos fuera de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Me voy a detener aquí para explicar este punto. Homeschooling es cuando usted como padre y madre toma la autoría completa de la educación de su hijo y no interviene ningún sistema educativo del gobierno o de una institución privada. Usted se convierte en el director, en el maestro, en el facilitador de todos esos recursos académicos del menor. Y, por ejemplo, acá en Estados Unidos, hay algunos estados que tienen como unas reglas para que se realice el homeschooling y el papá tiene que realizar el homeschooling según esas reglas, pero el gobierno no le dice cómo debe ser esa educación en casa. Son muchas las razones por las que los padres deciden educar a sus hijos en casa. En academias con apoyos eternos, lo que se llaman sombrillas, que vamos a hablar de esto porque sé que muchos países de Latinoamérica exigen que haya una sombrilla, una escuela sombrilla. También hay padres que deciden educar completamente en la naturaleza. Por ejemplo, en Italia hay una escuela Montessori que está ubicada en los Alpes.
y ellos practican, es una escuela que le da apoyo a padres que hacen homeschooling. Y en esta escuela lo que se hace es que los niños están completamente afuera, no están en un edificio. Y los padres pues van con ellos ahí a mirar la naturaleza, así sea que llueva o nieve, lo que sea, pero es un método, es poder hacer que tus hijos aprendan a través de la naturaleza. Aunque la principal razón es estar en desacuerdo con el modelo tradicional de enseñanza que se oferta en el sistema educativo apostando por una forma de aprendizaje innovadora. El homeschooling es para hacer una educación más individualizada. Muchas veces en las escuelas tradicionales los maestros tienen a cargo 30 estudiantes y como tienen 30 estudiantes no tienen la facilidad de poder ayudar a cada estudiante según sus necesidades. En el homeschooling tienes ese beneficio, tienes el beneficio de que como tú conoces a tus hijos y sabes qué ellos necesitan, pues tú le puedes dar la educación más personalizada. Ventajas del homeschooling. El homeschooling se amoldea al ritmo del aprendizaje del alumno. So, tú vas a darle las materias que necesita, pero según el ritmo del estudiante. Tenemos estudiantes, niños que aprenden a leer a muy temprana edad, pero hay niños que tardan un poco más, posiblemente porque tienen un problema de dislexia o algún tipo de problema educativo que no les facilita ese proceso de lectura. Tú como padre sabes lo que tu hijo necesita porque llevas más tiempo con él, convives más tiempo con él, posiblemente has ido a especialistas, a médicos que te han dicho lo que realmente tiene tu niño. Y entonces con el homeschooling tú puedes darle esa flexibilidad que en las escuelas no le podrían dar. Es completamente legal en la mayoría de los países. Solamente mientras estaba haciendo la investigación para este taller, solamente encontré algunos países que no los permite, pero la mayoría de los países, incluyendo la República Dominicana, que sé que muchos de los que están aquí son de la República Dominicana, practican lo que es el homeschooling. Es libre de deberes y exámenes. Como estamos haciendo educación en casa, pues nosotros los papás somos los que determinamos si se van a dar exámenes, si vamos a dejarles tareas, pero no es algo que se imponga. En las escuelas tradicionales es algo que mayormente se impone, que el niño tenga que hacer deberes y que el niño tenga que hacer exámenes. El niño se centra únicamente en adquirir conocimiento. So, está en casa, tú sabes lo que necesita, tú sabes lo que él quiere aprender y lo que tú quieres que él aprenda, y esa combinación se va a basar en que adquiera esos conocimientos. Permite mayor variedad de métodos y materiales. Como le dije, pueden utilizar la naturaleza, pueden utilizar libros, videos, pueden utilizar el internet, películas. A través de todos estos materiales, el niño va aprendiendo. En una escuela, a medida para cada alumno, que contribuye a su madurez, independencia y autonomía. Algo que a mí me gusta mucho del homeschooling es la autonomía, que los niños aprenden a poder independizarse, que es algo que a veces en las escuelas no se da porque la maestra es la que da todos los recursos. Flexibilidad de tiempo, y creo que aquí muchos papás que practican el homeschooling en Estados Unidos, es algo que les gusta mucho el homeschooling, es la flexibilidad. ¿Por qué? Porque tú no tienes un horario, porque tú eres quien decide qué horas le vas a enseñar, cuántas horas. No tiene que ser 8 horas. Las horas se determinan según la edad del estudiante. Un niño más pequeño podría tener solamente algunos 40 minutos al día y con eso es suficiente para que pueda seguir progresando académicamente. Puedes hacer homeschooling de noche si eres un papá que trabaja y tienes la facilidad de que te cuiden a los niños durante el día, pues podrías hacer homeschooling en las horas que estás disponible. Puedes hacer homeschooling en los fines de semana. Inclusive hay un grupo de padres acá en Estados Unidos y en algunos países como México, que también se practica el homeschooling, que ya el homeschooling se ha vuelto una filosofía de vida, donde ya no hay como una determinación de horario ni tiempo, sino que ellos están en constante aprendizaje, así sea que ellos vayan al supermercado, hay algo que enseñarles dentro de esa área. Si están en el parque, también hay algo que enseñarles. Eso se vuelve parte de lo que es su vivir.
Libertad de aprender temas diferentes que no se tratan en los sistemas escolarizados. Y esto se da mucho a nivel de superiores. Por ejemplo, en las escuelas yo pienso que se debería tratar mucho el tema del liderazgo. Y lamentablemente muchos sistemas escolares no ofrecen esas alternativas de ofrecer clases de liderazgo, negocios, emprendimiento. No es algo como que se trabaja a profundidad, pero haciendo homeschooling, tú como padre puedes elegir darle esas clases, enseñar a tus hijos lo que es negocios, enseñar a tus hijos lo que es liderazgo y entre otras materias que sabemos que en los sistemas escolarizados por su estructura no se suele hablar. Aquí hay una frase de Steve Forbes que me gusta mucho, que dice: el fenómeno de la educación en casa es un maravilloso ejemplo de la American actitud de poder hacer. Un creciente número de padres se ha desencantado con las escuelas públicas administradas por el gobierno. Muchos padres simplemente han tomado el asunto en sus propias manos, literalmente. Sabemos que hay muchos padres que están en contra de la manera que les enseñan a nuestros hijos y por eso es que el homeschooling se ha hecho más popular y más en este año donde estamos enfrentando el problema del coronavirus. Desventaja. Como todo sistema no es perfecto. Tenemos también nuestras desventajas y una de ellas es que no se adapta para todo tipo de familia. El papá tiene que tener unas características para poder cumplir con ese homeschooling. ¿Qué necesitas, papá y mamá, que quieres hacer homeschooling? Primeramente que nada, necesitas tener paciencia. Si no tienes paciencia, este sistema no es para ti ni para tus hijos, porque el homeschooling es como una montaña rusa. Van a haber días que tus hijos van a cooperar contigo. Recuerda que ellos no te reconocen como alguien, como su maestro. Ellos te ven a ti como su papá o su mamá. Entonces, ellos a veces van a cooperar contigo, pero hay veces que no van a querer cooperar, más si son pequeños. Así que hay que tener mucha paciencia. No es fácil, pero es bien bonito. Es bonito educar a nuestros hijos nosotros mismos. También debes cumplir con el requisito de ser organizado, porque esto conlleva una organización, unos procedimientos que hay que hacer, hay que tener todo registrado. Recuérdense cómo es la escuela. La escuela tiene un sistema de archivo donde van todos los expedientes y todas las notas y todo del estudiante y lo maneja el sistema administrativo de esa escuela. En el homeschooling tú eres ese sistema administrativo, tú eres ese director, tú eres esa secretaria. Tienes que ser un papá bastante organizado. La familia se convierte en institución educativa y esto significa que aunque nosotros tengamos libertad de horario, como lo mencioné anteriormente, tenemos que dedicar tiempo para nuestros hijos. No es que hoy lo vas a hacer y mañana amanecí cansado y no lo voy a hacer y mañana al otro día amaneciste con dolor de cabeza y hoy tampoco. No. Tienes que tomar esto en serio. Recuerda que la educación en casa es un derecho constitucional en muchos países donde tú eres el responsable absoluto por la educación del menor. Así que lo que tú hagas mal dentro del sistema de homeschooling, tú eres el único responsable. Muchos papás que se acercan a mí para que yo los ayude a orientarlos en este proceso, me preguntan, ¿y si contrato a un tutor o si contrato a una escuela sombrilla que me ayude en el proceso? Ya no tengo la responsabilidad, ¿verdad? Y le digo, no, la responsabilidad siempre va a recaer a los padres. Así sea un tutor, una maestra que venga a tu casa, o sea que tú tengas un sistema online, que son las escuelas sombrillas, siempre va a caer en tu responsabilidad lo que pase con la educación de ese menor. A veces es difícil compaginar esos horarios, más cuando son padres que trabajamos, que tenemos a veces 8 y 10 horas en nuestro trabajo. Pues tenemos que ver ahí qué opciones pueden encajar. Hay opciones para padres y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero hay opciones, como le dije anteriormente, puedes darle homeschooling en la noche, puedes darle homeschooling el fin de semana, podrías ver si puedes trabajar desde casa, sería otra opción, y dedicarte al homeschooling, pero es un sistema de educación que conlleva
una planificación. No es algo que yo lo voy a hacer y ya, y me lancé. No, esto hay que hacerlo con una persona que sepa de este tema. Tienes que buscar asesoría con un experto y que este experto te ayude a guiarte en el proceso. Tenemos otra frase aquí de John Holt. No sé quiénes aquí han leído un libro de él. Él es muy famoso por sus libros en educación. Y él menciona en uno de sus libros, cuando el aprendizaje ocurre, la escuela toma el crédito y cuando no sucede, los estudiantes tienen la culpa. Y esto es algo que a mí como educadora me pone a pensar mucho, que es cierto, cuando los niños están sacando buenas notas y están en el cuadro de honor, la escuela es quien se lleva ese crédito de que ellos son los que están capacitando a ese niño para que se lleve esos premios y esas medallas. Pero cuando el niño no logra alcanzar las expectativas de estandarizadas de las escuelas, pues ellos son los que tienen la culpa. Y muchas veces no es el estudiante que tiene la culpa. Muchas veces es que no estamos educando a ese estudiante según sus necesidades. Hay estudiantes que tienen problemas en lectura, en escritura, y muchos maestros no entienden esto, no tienen la paciencia porque tienen un salón lleno de niños y es un poquito difícil de manejar. Pero, padre, yo te puedo decir que el homeschooling, si lo haces de una manera organizada, puede ser una opción para ti en estos tiempos de coronavirus y más adelante. Bueno, vamos a hablar ahora a educación a distancia. Antes de entrar ahí, antes de que se me olvide, las escuelas sombrillas que la había mencionado anteriormente son escuelas, hay algunos países como la República Dominicana que les piden que tengan una escuela sombrilla. Una escuela sombrilla es una escuela a distancia, online, que está en algún otro país. Puede ser Estados Unidos o México, Perú, en otra localidad, fuera del país de donde usted está. Y esta escuela es que le va a brindar el apoyo al estudiante, sea enviándole los libros o sea dándole las clases online. Ahí, como le mencioné, República Dominicana exige que haya una escuela sombrilla, pero no en todos los países ni en todos los estados se pide esto. La educación a distancia. Este es otro sistema de educación. La educación a distancia es un sistema de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla parcial o totalmente a través de la tecnología, la información y comunicación bajo un esquema entre profesor y alumno. Este es las famosas escuelas online que le ofrecen al estudiante todo a través del internet. A veces puede ser que les dejen descargar documentos, que ellos puedan trabajar con esos documentos. Aquí no hay una interferencia, no se considera homeschooling porque usted paga por unos servicios para que esta escuela sea la que acredite, la que haga las evaluaciones para los deberes, todo esto. Y el estudiante se mantiene constantemente interactuando con un maestro que trabaja para esta institución. Actualmente hay muchas escuelas que tienen este sistema de educación a distancia o universidades. Esto también se da mucho en las universidades, donde el estudiante decide si quiere ir presencialmente a tomar las clases o prefiere tomar las clases en su casa. Ventaja de la educación a distancia hay autonomía de horario, el estudiante decide a qué hora va a tomar la clase. Puede ser que la tome de día, de noche, los fines de semana, pero el estudiante es quien decide, o el papá, si es un menor, decide cuándo es que va a tomar esa clase. Flexibilidad del lugar de estudio, ya que se da a través del internet, pues obviamente pues puede estudiarlo en su casa, como puede ir a un café, puede ir a un parque, a donde el estudiante se sienta bien con esto. Fuentes de aprendizaje interactivo mediante el internet. Nosotros sabemos que tenemos muchos recursos que podemos utilizar para educar. Por ejemplo, Google Classroom es uno de los recursos, el Zoom, como el que estamos en este momento. Hay muchas plataformas que se pueden utilizar en el aprendizaje. Desarrolla destrezas de autonomía porque el estudiante tiene que ser independiente. El estudiante tiene que saber que si no se presenta una hora
a tomar una clase online, pues podría fallar esta clase. Se crea lo que es un estudiante que está en constante independencia. Desventajas. La desventaja de la educación a distancia es que no hay interacción social como ir presencialmente a un lugar de estudio. Las fallas tecnológicas, pues nosotros sabemos que a veces tenemos buen internet, pero a veces no tenemos internet. Eso es una desventaja. Algunos niños no logran concentrarse completamente delante de una computadora. La educación a distancia muchas veces exige que el estudiante esté sentado delante de la computadora por varias horas, 3, 4 horas. Y niños, por ejemplo, niños que tienen ADHD, que es problema del comportamiento, hiperactivos, pues no logran estar sentados ni 30 minutos delante de una computadora. Suelen quedarse algunas dudas en el proceso porque como el maestro o el educador, si fuera el papá, no está ahí enseñándole directamente, sino que todo es a través de posiblemente de un video, y hay muchas dudas, lagunas que se quedan durante este proceso. Hablemos ahora de la educación semipresencial. Muchos países, incluyendo República Dominicana, acá en los Estados Unidos también se está dando el caso, que a través del coronavirus está surgiendo las ideas en los sistemas educativos que haya semipresencial, que haya una educación híbrida, como un intermedio, donde el estudiante aprende tanto de manera virtual como asistiendo a una institución académica. Por ejemplo, les doy el caso de la escuela, una de las escuelas que yo trabajo. Ellos están optando que el estudiante vaya una semana presencial y una semana virtual. Por lo que entiendo, en la República Dominicana, por lo que estuve verificando, y países como México, están poniendo como opción que el niño vaya un día y al otro día sea virtual. Actualmente es algo que se está considerando por la situación del COVID, porque muchos papás están preocupados que los hijos regresen a la escuela, o porque también pues esto se hace de educación híbrida porque la escuela no está completamente estructurada o no tiene completamente la tecnología para hacerlo completamente virtual. Entonces, como no hay las herramientas necesarias para hacer esa educación a distancia, como lo explicamos anteriormente, pues optan por lo que es la educación híbrida, que es la educación semipresencial. Los puntos importantes de este sistema, vamos a hablar de las ventajas. La ventaja de este sistema semipresencial, que hay flexibilidad. Tiene tanto lo que es un sistema estructurado, escolarizado, donde el estudiante va, se siente en un salón de clase, tiene interacción con otras personas y al mismo tiempo tiene interacción de manera virtual y adquiere unas destrezas que en las escuelas no se podría dar. Existe un mayor acceso a grandes cantidades de información por la situación de que van a poder utilizar la tecnología, el internet, y el estudiante no tiene que presentarse 100% en esa institución académica. La desventaja que yo pienso que es una de las más grandes y que yo como educadora no estoy de acuerdo, es que se crean lagunas de aprendizaje. Por ejemplo, un estudiante de 4 o 5 años que va un día a la escuela y otro día está en la casa y otro día está en la escuela, no crea una rutina, se crea desorganizadamente y suele confundir conceptos, olvidar aprendizaje, y esto puede traer traumas o lagunas de aprendizaje. El estudiante podría confundirse por lo mismo que le acabo de explicar, no hay unas rutinas. Yo creo en las rutinas. Soy especialista en planificación escolar y recomiendo siempre a los padres y a los maestros que tengan rutinas en su área de estudio. Que los niños tomen siempre por lo menos un mismo tema, posiblemente a una misma hora o un mismo tiempo. Pero el traerlos de un lado para otro puede crear
lagunas de aprendizaje. Algunas veces el estudiante va a necesitar, más cuando están estudiando desde casa, que los padres le asistan. Y si son padres que posiblemente no dominan, por ejemplo acá en Estados Unidos, que no dominen el inglés, pues se le va a hacer un poco cuesta arriba ayudar a los estudiantes que están en grados elementales. O es un papá que no tiene paciencia, que no cumple para esos requisitos para esa educación en casa, pues va a ser algo que va a traer problemas y quienes se van a ver afectados no son los padres ni las instituciones. Quienes se van a ver afectados son nuestros hijos. Consejos para ayudar a tus hijos. Estos son unos consejos en mis años de experiencia que les puedo dar a ustedes esta noche. Tanto en la educación a distancia como en la presencial o el homeschooling, debes crear rutinas y establecer por lo menos horarios. No tienen que ser horarios fijos. Podemos trabajar lo que nosotros, los planificadores, le llamamos bloques de horarios, donde determinas que durante el día vas a sentarte a hacer los trabajos durante un periodo de tiempo, independientemente de la hora que se realice. Por ejemplo, vamos a poner que vas a trabajar ciencias durante 20 minutos con tu hijo que está en primer grado. Pues que esos 20 minutos puede ser cualquier hora, dependiendo de tu agenda, de tu flexibilidad, pero que sepas que antes de irte a dormir, esos 20 minutos estuvieron que haber dado. Debes ser un padre presente en todo momento, y quiero hablar de presente, no es simplemente estar ahí para ellos y proveerles comida y alimento y hogar, sino que estés presente en su educación, que te sientes a hablar con tus hijos, aunque sean pequeños. Cuando son pequeños, ellos pueden expresarse si les lees un cuento, si los dejas dibujar. El arte los ayuda mucho a expresarse a los pequeños. Está pendiente de esos signos que tú como padre puedes identificar y ver si hay algo que está pasando que no está bien y que tú necesitas tomar acción. Evaluar si realmente el menor se beneficia de estos modelos de enseñanza. Tal vez tú decides que tus hijos van a empezar a volver a ir a la escuela este próximo año, pero pasa un mes y tú ves que no funciona, que no se sienten ellos bien, tal vez porque están preocupados por la situación del coronavirus y están bajando sus notas, o tal vez los tienes en casa y tú ves que ellos no están motivados. Tienes que ser flexible y evaluar qué necesitas para cambiar ese modelo de enseñanza. Consejo para padres que trabajan. No sé cuántos acá de los que están viendo este taller, este webinar, son padres que trabajan. Yo trabajo, yo soy maestra, como le comenté, Montessori. Trabajo 8 horas. Tengo mi hijo mayor, tiene 17 años, va a ir a la escuela presencial, pero mi hija menor, que tiene 15, va a ser educada aquí en casa. Yo decidí darle homeschooling a ella. Y ustedes dirán, ¿cómo siendo maestra, trabajando 8 o 9 horas diarias, voy a poderlo realizar? Pues hay unos consejos que te van a ayudar para que tú puedas planificarte. Cuando papá y mamá trabajan fuera de casa, la escuela no solo se convierte en un centro de aprendizaje, sino que muchas veces la escuela se convierte en un cuido. Muchos padres tienen que trabajar muchas horas, tienen a veces 2 trabajos, y la escuela, pues lamentablemente, no debería ser un centro de cuidado, sino un centro de aprendizaje, pero se convierte en esa opción para que esos padres puedan llevar dinero a sus casas. El consejo número 1 que te voy a ofrecer esta noche, en el caso de que des homeschooling, que decidas educar tú mismo a tus hijos, es optar, como le dije anteriormente, darle clases cuando llegas de tu trabajo. Así llegas cansado, vas a tener que tener la responsabilidad que la educación de ellos está en tus manos. En tus días libres, podrías poner, por ejemplo, a tu hijo en algún sistema de apoyo. Acá en los Estados Unidos hay muchos sitios que nosotros le llamamos cooperativas,
donde son organizaciones, mayormente por las iglesias, que dan unos servicios a los estudiantes que se educan en casa, donde ellos le dan actividades extracurriculares, como por ejemplo clases de baile, clases de teatro, o le dan actividades donde ellos pueden socializar. Tienes que ver si en el lugar donde tú vives existen estas cooperativas. De no existir, pues otra recomendación que te podría dar esta noche es que busques a alguien que cuide de ellos mientras tú estás trabajando. Puede ser algún familiar o puede ser alguien que tú le pagues, si tienes, obviamente, si tienes la flexibilidad de hacerlo, y pues que estén con ellos durante ese periodo que tú trabajas y tú pues realizar los deberes cuando llegues con ellos. Los padres o algunos familiares podrían compartirse la enseñanza. So, si tú tienes tal vez un tío que es bueno en matemáticas, pues tal vez él podría ayudarte enseñándole matemática a tu hijo mientras tú estás trabajando. Siempre recordando que la educación en casa, independientemente del modelo, es responsabilidad de los padres. So, tú tienes que velar que realmente tu hijo está aprendiendo matemáticas. Preparar el lugar de estudio, establecer rutinas. Siempre les voy a hablar de eso porque es algo fundamental en la vida de toda persona. Contratar tutores. Hay estados acá en los Estados Unidos que los tutores tienen que ser maestros, tienen que tener certificaciones del estado, pero hay otros lugares que no. Entonces tú podrías evaluar esa opción de contratar lo que es un tutor. Contratar servicios de cuidado, que es lo que le dije, si tienen la flexibilidad de dejarlos en un centro de cuidado o alguien que los cuide dentro de casa, y tener tu propio trabajo. Creo que a través del coronavirus, esto es algo que ha abierto muchas puertas. Muchas personas se han quedado sin trabajo y los que somos emprendedores, que tenemos nuestros negocios propios, por ejemplo, en mi caso, que tengo mi proyecto de Kiddos Learning Place, a la par que trabajo en una escuela tradicional, pues me he visto con la ventaja de poder seguir produciendo dinero aunque la escuela esté cerrada. Así que esto nos abre a nosotros a ser un poco más flexible, a entender que no todo en la vida está encerrado en una cajita. Pensamos que todo es como dentro de una caja y nosotros tenemos que aprender a abrir nuestra mente. Otro consejo que les puedo dar a los padres que trabajan es importante que entiendas que tus hijos no tienen que estar 8 horas estudiando como lo hacen en una escuela o 8 horas delante de una computadora. Lo importante no es el tiempo, sino la calidad que haya. Por ejemplo, aquí hay una foto que le coloqué, está en inglés, pero dice que niños en edades preescolares lo que necesitan para aprender es de 15 a 30 minutos al día. So, no llegan ni a una hora. Los niños en kindergarten es de 30 minutos a una hora. De primero a segundo, 45 minutos a una hora y media. Tercer y cuarto grado, de una hora y media a 3 horas. De quinto a sexto grado, 2 horas a 3 horas y media. 7 a octavo grado, de 3 horas a 4 horas y media. Y ya los que están en grados superiores, de 3 horas y media a 6 horas. Y no tiene que ser ahí constante. Puede ser que haga una hora, descanse y al rato regrese y complete 2 horas. O sea, lo que tiene que haber es calidad de lo que están aprendiendo. Bueno, aquí hay unas frases que sé que los van a motivar a ustedes y los va a poner a pensar, sea en casa o en la escuela. Recuerda lo siguiente: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Esto lo dijo Nelson Mandela. No sé cuántos acá le gusta seguir esas frases tan poderosas de Nelson Mandela, pero es muy cierto.
Mi abuelo, que fue una persona clave en mi educación, en mi caso personal, yo fui educada en casa hasta la edad de casi 8 años y recibí lo que se llama el homeschooling. Y fue muy poderoso para mí y él me decía eso mismo, que la educación es la única cosa que nadie te va a poder robar. Te podrán robar muchas cosas en tu vida, pero tus conocimientos siempre tú lo vas a llevar contigo. También tenemos la frase, la clave de la educación es enseñarle a los niños y jóvenes en esencia a valérselas por sí mismos, sin la permanente tutoría de un tercero. Cuando logramos que nuestros estudiantes o nuestros hijos sean autónomos, independientes, que empiecen a pensar por ellos mismos, a aprender según sus gustos y sus necesidades, nos damos cuenta que realmente le estamos enseñando algo de valor y algo que les va a permanecer a ellos durante toda la vida. Bueno, hasta acá es mi información. Para todas las personas que asistieron o vieron este webinar en este momento, les voy a regalar una sección de coaching completamente gratis. Así que si tú vas a hacer homeschooling, decidiste esta noche, voy a darle educación en casa, comunícate conmigo. Si sea que tienes todavía dudas con sistemas presenciales, educación en línea, tienes un niño de educación especial, no sabes cómo trabajar con él, cualquier pregunta que sea referido a lo que es educación, puedes recibir esta asesoría completamente gratis, donde yo me voy a sentar contigo a escucharte, a conocerte, a entenderte y a entender las necesidades de tu hijo y ver cuáles son esas opciones que hay para él. Las personas que quieran esta asesoría deben comunicarse por WhatsApp al 409-553-4189. También estoy en las redes sociales. Mi página en fanpage es Maestra Ileana Espíritu Santo, o también tenemos Kiddo Learning Place. Tenemos un grupo que es muy activo, donde yo todos los días doy talleres referente a educación en Instagram y en YouTube. Así que quedo a su disposición. También quiero invitarlos a un taller que va a haber este viernes, donde yo voy a hablar de educación en casa, homeschooling, para niños que son educación especial, como autismo, ADHD. ¿Qué alternativa hay para ellos? Porque para ellos también funciona ese sistema. Bueno, quedo a su disposición. Cualquier pregunta que tengan, aquí Raiza me va a decir las preguntas y yo le contesto las preguntas. Mil gracias, Lili. Excelente exposición y tema. Y sé que ya hay varias preguntas. La tengo por aquí porque sé que muchos padres estamos preocupados por esta situación del COVID y cómo manejar nosotros la educación con ellos. Aquí hay varias, te voy a decir la primera. ¿Recomiendas la educación Montessori en línea para niños de 5 años? La educación Montessori debe ser una educación mayormente presencial. En línea yo no la recomendaría porque hay muchos aspectos que no se van a poder transmitir a través de una computadora. Pero si usted quiere hacer educación